¡Voilà! Esto es lo que estamos buscando. Oro líquido. Estamos saltando de trabajo a trabajo porque esto es importante, ¿no? Esto es importante, aquello es importante. Hoy estamos tratando de remover la mayor cantidad de escombro grande a mano. O sea, que quede todo un poco más limpio. Practicaba puntería. En la chimenea de la casa. Sí, y acá ponía la espaguetada con la salsa de hongos de pino y las piezas de bizcacha. Por esfuerzo y trabajo, no se preocupen que le estamos metiendo. Estamos poniendo la madera al sol, que se sequen. Esto era zócalos y machimbre. Sí, lo vamos a usar también porque me parece que es lapacho y está machimbrada. O sea que buena madera para forrar algo, dándole una buena cepilladita para sacarle todo lo sucio y lo antiguo, si se quiere, y que quede madera fresca. En algún lugar lo vamos a poner a buen uso. Estaba acá amontonada ya, tapada con la tierra y se estaban empezando a mojar, o sea que las agarramos a tiempo porque unos meses más ya se hubiesen comenzado tal vez a desmejorar mucho. O sea que bueno, van a secar aquí un par de días y después también las llevamos para allá. Así que como ven, familia, no se desperdicia nada y todo lo que tiene un poquito de historia se recupera. Así que en eso estamos. Y acá tenemos los inodoros, el bidet, lavatorio, bañadera, todo lo que salió del chalet, cosas originales de los años 40. Sí, hay mucho acá, por ejemplo este mueble es original. El botiquín. El botiquín del baño, este lo instaló mi papá acá cuando construyó la casa. Inclusive tiene hasta la llavecita original. Wow. Miren cómo eran, le hacían un huequito adelante para abrir en aquella época, y el piolín también es de aquella época. O sea que no solo eso, miren el biselado que tiene el vidrio este. ¿Ah? Así que bueno, le tengo que poner un poco de producto para tratar de abrirlo, y pienso que hemos encontrado los vidrios de los estantes también, que van ahí adentro. Estaba todo tirado acá, ayer lo encontré, no sé cómo se salvaron. Había también un pequeño estante que es el que estaba en el baño. Está entero. Lo tiraron ahí nomás, no sé cómo. En fin, este sí lo vamos a tratar de recuperar para el museo. Ok. Después tenemos, bueno, las piletas, el pedestal. Esta es original y es toda de hierro. ¿Okay? Si uno mira en algún lugar, acá debe tener alguna inscripción. Después la voy a dar vuelta y debe decir Made in England o Made in Germany, algo así, porque esto no se fabricaba en el país cuando papá construyó esta casa, o sea que era todo importado y tenemos que buscar la forma, qué es lo que vamos a hacer con esta bañera. Ahí están los comentarios, por favor, sugerencias, qué hacemos con esto. Es también un pedazo histórico y tenemos que tratar de darle una buena vida para que no termine descartado, arrumbado, podrido, oxidado. Así que vamos, hay que hacer trabajar un poquito la cesera. Y ¿qué hacemos con esto? Yo digo, lo hacemos una plantera, pero bueno, si lo lleno de tierra y lo planto flores, se va a terminar oxidando y pudriendo, o sea que va a terminar perdido. ¿Dónde lo ponemos? Lo ponemos allá en la montaña para que la gente cuando venga a hospedarse se dé un baño a medianoche con agua caliente ahí en la tina, Bueno, acá también ayer me pasé toda la tarde recuperando las maderas que se sacaron del techo cuando se sacó todo lo que era original, porque hablando con el carpintero el otro día, el que está haciendo la puerta, dice que esto ya no se consigue más. Me dijo el nombre, es una madera exótica. ¿Era lapacho o no? No, lapacho es otra. Él le dio otro nombre. Dice que ya esta no se puede comercializar más, no se deja que se corten los bosques de este tipo de madera, o sea que esto ya no hay más. Eventualmente los vamos a hacer cepillar bonito y en algún lugar los vamos a poder volver a utilizar y darle nueva vida. Otra cosa que encontré ayer, miren esto. Miren esta viga. Es una viga sólida de incienso, ¿ok? La tenemos que llevar allá para protegerla, como todas estas maderas, pero yo traté de mover un par de estos palos y pude mover 3. Lo que pesan es terrible, así que vamos a tener que traer gente que nos ayude. Esta viga hoy en día ya tampoco se consigue.
¿ok? Esta madera es la que... Incienso, cuando uno taladra esta madera, sale el mismo olor que cuando usan en la iglesia el incienso, que pasan con el... ¿Cómo se llama? No sé cómo le dicen al aparato ese que van haciendo así y van largando el olor a incienso. Bueno, es esta planta. Ahora, esta es una viga que yo no sé, debe haber estado sujetando la parte principal del techo, porque tiene un largo brutal y tiene un morrocotudo ancho. Pesa 1 tonelada. Aquí también tenemos otras que son las que salieron del techo y todo esto se tiene que proteger. Sí, ese es otro trabajito para hacer. Ok, ahora mi papá les va a mostrar cómo despega la madera, el piso del apacho, el contrapiso. Miren con lo que estoy trabajando. Hombre de las cavernas es poco, ¿no? A Daniel siempre le toca así, ¿eh? Pero bueno. Desentornillador. Y un pedazo de madera como martillo. Pero funciona. ¡Tarán! ¡Voilà! Esto es lo que estamos buscando. Oro líquido. ¿Ok? Abajo tiene brea, pero eventualmente lo vamos a lijar bien bonito. Y esta madera, ¿qué color tiene? Un gris azulado, ¿no? Es una belleza. Este piso cuando estaba puesto y nosotros lo encerábamos y los lustrábamos, mi mamá nos daba unos, ¿cómo se llama? Nosotros le decíamos patines. Eran como unos trapos que te calzabas en los zapatos y nos hacía caminar a mi hermana melliza y a mí por todo el chalet lustrando el piso con los pies. O sea que a medida que íbamos caminando le dábamos con el lustre. Le sacaban brillo. Le sacábamos brillo y eso quedaba, pero que era espectacular. O sea que yo no puedo verlos. Miren cómo están todos ahí adentro. Los estamos rescatando. Ahí adentro hay un montón. Ahí están, ¿ves? Así salieron. Ya. Entonces yo lo que tuve que hacer, con paciencia, con un destornillador y una madera, porque todo lo que tenía a mano, le fui despegando todo esto que ustedes ven acá para terminar solamente con esto. Entonces ahora esto lo que hay que hacer es limpiarlo, después le damos una linda lijada, ¿ok? Y le ponemos cetol. Le ponemos algo que lo haga brillar bien bonito y estamos pensando recuperarlos para cuando se hagan tal vez los pisos del área de entrada al hotel, la recepción, hacer o en el cerámico, porque no tenemos tanto piso, ¿no? Hacer tal vez una guarda todo alrededor con el apacho, tal vez 2 o un cuadrado en algún dibujo en el centro del piso con este lapacho, porque esto es historia. Okay, para la gente que lo ve tal vez es un pedazo de madera, pero para nosotros no, es distinto. Esto es parte de la historia de la casa, ¿no? Aquí en estos pisos caminó tu abuelo, tu abuela, la nana, tu tía, todos los que ya no están. O sea que ahí está. Yo pienso que lo podemos recuperar. Sí. Es lo bastante grueso como para darle una pequeña lijada. Es una madera bastante dura, o sea que está en muy buenas condiciones. Era un piso hermoso cuando estaba instalado y nosotros le poníamos cera y lo lustrábamos. Tenía un brillo, pero tenía una hermosura. Entonces sí, esto es lo que estuve haciendo, lo vamos a recuperar. ¿Okay? Y eventualmente cuando llegue el momento en algún lado lo vamos a instalar. Pero familia, de eso se trata, tratar de recuperar y mantener la historia de la propiedad, del lugar. Ya son 3 generaciones y sí, y esta es una parte muy importante porque era parte de donde habitaba la gente, ¿no? O sea que, bueno, ahí lo tenemos. Ahí hay una tremenda pila y ahora vamos a empezar a mover esto un poco para allá y a medida que van apareciendo los voy a ir tratando también para que en lo posible recuperar la gran mayoría. Y sí, también, ¿qué piensan ustedes que podemos hacer con este piso? A ver, la sugerencia, familia, tienen que empezar a volar, los vamos a empezar a hacer trabajar a ustedes también, ¿ok? Hemos estado un poquito en letargo, vida latente, olvidados con el viaje y todo eso, pero ahora empieza la acción y ustedes participan, ¿eh? Así como cuando los llevamos de paseo por el mundo y por Argentina y por Canadá, ahora los vamos a llevar a la parte de la construcción y queremos que ustedes sean parte de todo esto, ¿ok? Nosotros lo hacemos, pero nos gusta cuando la gente se involucra, ¿ok?
Es un proyecto grande, es un proyecto que va a requerir trabajo, pero bueno, nada es imposible, ¿okay? Así que vayan pensando. Ok, ¿cómo vamos? Vamos bien, familia, estamos recuperando lindo y están volviendo a la vida. A medida que vamos avanzando les voy a ir explicando y contando un poquito de la historia aquí de la propiedad. Acabo de encontrar dos cosas que enseguida me vino a la memoria. Mire, estos son los que cubrían las salidas de humo de donde estaba la chimenea y la cocina económica. Pero yo cuando era chico, yo tendría 11, 12 años, me había comprado mi primer rifle, el 22. Entonces practicaba puntería. ¿En la chimenea de la casa? Sí, ahí están. Eso va al museo también. Eso se los hice yo. Probablemente alguno mi hermano también, porque veíamos las películas de Clint Eastwood, las del Far West, y después queríamos imitar lo que hacían ellos. Entonces las surcíamos a las pobres. Ahí hay una. Ahí está la otra. ¿De los agujeros? Sí, ahí se ven. Wow. Esos son como nos poníamos buenos para después salir a cazarle las palomas al Thunder para que coma de noche. Entonces siempre andábamos practicando con los rifles. Mirá, fíjate aquella, ¿querés que le pegue? A ver si le podés pegar. Y ¡pa! Había también, a lo mejor después lo encuentro ahí, salían unos cañitos bien finitos por el techo que eran para la respiración del sistema de cañerías o algo. Y algún par de esos también les pegué. O sea que por aquí, si encuentro ahora cuando remueva los escombros, los caños con los agujeritos, se los voy a mostrar. Pero éramos cosas serias, ¿eh? Éramos salvajes, ¿no? Porque imagínese usted, ir a tirarle con el 22 a la salida. Y les tirábamos desde lejos, ¿eh? Nada de aquí cerquita, no. Practicábamos puntería. ¿Y tu mamá no decía nada o nana? No sé quién estaba en la casa. No, ni se enteraban. Nosotros andábamos por allá. Después vamos a ir a la pieza del motor y en la puerta, en el marco, todavía está el agujero de una bala que probó tu tío desde la loma de allá con la escopeta. Le tiró con un slug. Esos pedazos, ¿viste? Son cartuchos, pero tienen un pedazo de plomo nada más adentro. Creo que acá le llamaban Brennecker, una cosa por el estilo. Y tenía una nomás. Y quería saber el efecto que hacía, o sea que se subió a la loma de allá y le apuntó a la puerta, a la entrada de la pieza del motor. Y se la pegó en el marco, le sacó un pedazo al marco. Así que bueno, después vamos a ir a ver si todavía está el agujero. Pero ahí está, familia. Otro poquito de historia de la propiedad aquí. Ok, otro trabajito este día sábado por la mañana. Otro día más. Estamos saltando de trabajo a trabajo porque esto es importante, ¿no? Esto es importante, aquello es importante. Y bueno, hoy estamos tratando de remover a mano la mayor cantidad de escombro grande de estas pilas. Les mostramos. Porque, sí. Miren eso. Ahí abajo, todavía enterrado, hay mucho piso de lapacho. Y queremos recuperar, pero no tenemos lugar, o sea que estamos poco a poco trayendo, amontonando aquí. Esta va a ser la pila de escombros por el momento, hasta el día que haga falta hacer algún contrapiso o algo, entonces hace falta escombro y podemos usar esto, pero no lo podemos dejar así todo acá amontonado. Este área tiene que ser parque, era todo pasto antes, estaba cuidado, bien mantenido, con flores, era un espectáculo. Y todo esto poco a poco tiene que salir. Ya hemos llevado un montón de pisos allá abajo para que queden cubiertos contra la intemperie, para que no se sigan desmejorando. Y sí, poco a poco vamos recuperando lo que se puede. Y hoy vamos a tratar de vaciar ese mueble. Ahí les voy a mostrar, hay un montón de cosas interesantes de la niñez. O sea que esto es lo que estamos haciendo esta mañana. En la tarde no sé, porque cambiamos constantemente. Buenos días desde la obra. Aquí estamos frente a una montaña de escombros. Sí, es la montaña que salió de adentro de la casita. Yo creo que te habían dicho que se lo iban a llevar esto. Sí, me dijeron que iban a limpiar todo esto, pero no está sucediendo, así que hemos tenido que tomar acción. Lo estamos haciendo nosotros, poco a poco. Estamos haciendo una
discriminación de todo lo que se puede utilizar, y ahora estamos discriminando el tema de los escombros, de mayor a menor, diferentes tipos de escombros, ladrillo, escombros de mezcla, en fin, todo lo que vamos sacando de acá de a poco y lo vamos amontonando ahí provisoriamente, pero eventualmente lo vamos a necesitar para áreas de rellenos o si se siguen haciendo las paredes de contención, en fin, todo esto va a tener buen uso, no es basura. Por eso que nos estamos tomando el trabajo de separarlo para saber el día que necesitemos dónde está lo más grande, dónde está lo más pequeño, dónde está lo más arenoso. Ahí está, discriminando todo el escombro que salió de la demolición del chalet, porque en esta zona uno de los grandes problemas son los escombros, porque no se consigue, hay que traerlo de otro lado. Entonces los vamos a acomodar acá de acuerdo a las medidas, y el día que necesitemos hacer algo, que necesite contrapiso o relleno, ya lo tenemos todo acá. No puede quedar todo esto tirado delante de la casa como es un desastre. O sea que bueno, va a llevar un poquito de tiempo porque voy sorteando y al mismo tiempo rescatando los pisos que han estado enterrados ahí abajo. Audrey está rescatando las baldosas originales, que vamos a tratar de hacer algo con ellas también. Y sí, desde que llegamos esta mañana no hemos parado un minuto, así que por esfuerzo y trabajo no se preocupen que le estamos metiendo. Y esto eventualmente vamos a tratar de cubrirlo con algo hasta el día que sea necesario, y si no lo transportaremos a alguna otra área de la propiedad, pero de momento estoy tratando de escarbar y limpiar y encontrar lo que todavía puede rescatarse, ¿no? Bueno, entonces aquí les mostramos estos pedazos, ¿qué sería? Como de concreto, ¿no? Sí, ese es el piso. El contrapiso, digamos. De los pedazos que sacamos de... O sea, el apacho estaba pegado aquí encima. Y bueno, tuvimos que desprender la madera y ya guardamos la madera. Esto también lo estamos dejando de lado. Después ladrillos, salieron muchos ladrillos. Esta es la parte de ladrillo, o sea que acá se está amontonando eso, y más acá vamos a amontonar lo que sea un poco más fino, más arenoso, digamos. Sí. O sea que vamos a tener 1, 2, 3, unas 4 y hasta 5 diferentes montañas discriminando lo que es qué. O sea que el día que lo necesitemos, y dependiendo del tipo de escombro que necesitemos, ya sabemos a qué pila venir, para no tener que andar revolviendo todo y todo mezclado. Es decir, ok, necesitamos escombro con ladrillo, lo tenemos acá. Necesitamos escombro un poco más blando, un poco más tipo mezcla, lo tenemos aquí. Necesitamos escombro más arenoso, más fino, lo vamos a tener acá. O sea que sí, de momento así va a tener que quedar, ¿no? No es fácil porque hay que escarbar y no tenemos herramientas. Ya no, hemos hecho todo esto a mano. A mano con un balde, y aquellos a mano directamente, pero ahí pueden ver que cuando hay buena voluntad las cosas se pueden hacer. Eso es lo que estamos haciendo esta mañana. Es un lindo día, va a estar agradable la temperatura y manos a la obra entonces. Aquí también tenemos baldosas que hemos estado rescatando de la pila de escombros. Así ven. Y tenemos 2 tipos de baldosas que sacamos de la casa. Entonces, si se recuerdan de los primeros videos, había una baldosa roja que estaba en la sala de entrada y después una baldosa medio gris en la cocina. Ahora, sacar las baldosas intactas estuvo medio complicado porque estaban pegadas con como un cemento. Les voy a dar vuelta aquí para que vean. Entonces, así salieron las baldosas, con estos pedazos de cemento que después va a haber que picar, sacarles todo esto, a ver si las podemos reusar en algún otro lugar. Y bueno, muchas se rompieron cuando tuvimos que levantarlas, porque también teníamos un tema que los pisos estaban hundidos, había entrado mucha agua y barro en la cocina. Así que tuvimos que levantarlas, pero una vez que las levantamos ya no habían suficientes como para volver a instalarlas. Así que por eso que instalamos un piso nuevo, el porcelanato, pero estamos dejando estas baldosas de lado y tal vez vamos a tener una oportunidad de reusarlas en algún otro lado o en algún proyecto medio creativo
Así que aquí las estamos apilando, las estamos diferenciando por color. Y sí, amontonando todo al lado de los escombros que también estamos organizando para, no sé, que quede todo un poco más limpio, en orden. Eso es algo que no nos gusta en esta familia, desorden. Aquí estamos parados al lado del mueble que salió de la cocina del chalet. Aquí estaban guardadas todas las ollas, sartenes, ese tipo de cosas. Miren lo que encontré. Estas son las ollas, las cacerolas, o como dicen en España, los trastos, creo, de cuando nosotros éramos chicos. Estas eran las que mi mamá usaba para hervir la leche. ¿Se acuerdan que yo en varios videos les he comentado de cuando estábamos en Necochea y venía el lechero a traernos la leche, que venía con el carro y el caballo y los tambores de leche ahí adentro? Bueno, estas eran las cacerolas que mi mamá le ponía y él agarraba, tenía su medidor de 1 litro y cargaba y le ponía la leche acá a mi mamá. Le daba 4 litros y después le regalaba un poquito que era la yapa para los chicos, gratis. Y después esto iba a la cocina de gas y tenía que empezar a hervir porque la leche no estaba pasteurizada en esa época, era leche cruda. Y nos ponían a nosotros al lado de la cocina a mirar al costado, porque si se caía para no quemarnos, hasta que empezaba a hacer burbujas y empezaba a subir. Y ahí le gritábamos, mamá, ya está hirviendo. Y venía la vieja y apagaba la hornilla de gas. Pero sí, estas fueron las ollas con las cuales nosotros nos criamos. Esta no es de acá. A ver si encuentro la tapa. No, la tapa de esta no sé si esté. Pero bueno, está esta. Y después está esta otra. ¿Esa se la colgaba al fuego? ¿Por qué tiene No, ese era arito? para agarrarla, ¿viste? Ah, ok. O sea que es todo bronce y esto es aluminio. O sea que estaba esa. De esta sí que me acuerdo. Acá es donde la vieja se hacía los guisos y todas esas cosas. Esta es donde cocinaban la papa cortada, con lo que había que meterle ese día adentro. Hay veces cuando íbamos a pescar, aquí cocinaba la corvina, si agarrábamos alguna corvina o algo, ¿no? Me acuerdo de esta cacerola, pero exactamente. Pero bueno, aquí tenemos por lo menos 3. Y acá hay otra cosa que encontré, que es el tarro, el frasco, donde mamá hacía mermeladas de ciruela y algunas veces hacía en cantidades grandes. Llenaba este tarro y nos mandaba a nosotros, a mi hermana melliza y a mí, a un pequeño almacén que se lo compraba y lo ponían arriba del mostrador y vendían mermelada suelta por peso, ¿ok? Y eran estos los frascos que estaban, estos frascos en la propiedad cuando llegamos nosotros. Estos eran de mi papá, no sé si habrán venido de Alemania o si habrán sido de industria nacional, pero sí, estos frascos estaban y teníamos las tapas. No sé dónde estarán las tapas, si se habrán salvado. Ahí hay otro. Tenía unas tapas de plástico marrones, eran las tapas. O sea que en eso se guardaba la mermelada para todo el año también. ¿Qué más hay acá? A ver, una budinera. Creo que esta budinera estaba acá cuando nosotros llegamos. Aquí hay una tapa de una olla a presión, parece. No sé si será esta puede ser la olla original que tenía mi papá. Voy a buscar si está la olla, porque la tapa está, pero la olla no parece. Bueno, estas también eran cosas de mi mamá que ella tenía para cocinar. La churrasquera. Acá se hacían unos lindos churrascos al fuego. Y acá hay una, miren, de cuando eran enlosadas las ollas, las sartenes, las fuentes, las cacerolas, estaba todo enlosado así. Acá se despostilló un poquito, pero me acuerdo que esta sí la servíamos, la poníamos en la mesa, y si mal no recuerdo, esta era la fuente que mamá ponía en la mesa cuando sentábamos a comer allá arriba, y acá ponía la espaguetada con la salsa de hongos de pino y las piezas de bizcacha, Se hacían unas espaguetadas, pero así de grandes. Comíamos todos juntos allá arriba. Sí.
Historia. Ajá. Bueno, a ver qué más hay acá, si se puede abrir esta puerta. Está media trabada cuando yo intenté. Oh, mira lo que está acá. El bozal de Thunder. Oh. Mira, ahí está, el bozal de cuero. Pobrecito, él nunca mordió a nadie, pero la gente por ahí es media como que le tiene miedo a un perro un poco más grande. Y este era el bozalcito que tenía nuestro Thunder. Esto, ¿te acordás de este? ¿De este jueguito? Este lo teníamos en Canadá cuando nos casamos con mi esposa. Y ahí, aquí vino. Tenía todo el juego de té, las ¿cómo se llaman? Las tacitas, los platitos. A ver si se encuentra algo más. Este también. Este es original. Miren. Esto es historia. Está todo, ¿cómo se dice? Enlosado. Esto tiene un nombre. Como un enamel, creo que es. Enamel, sí. Miren, esto es original. Este era de mi papá o de su primera esposa, no sé, pero esto estaba acá en la propiedad. Miren. Nunca está de más tener un sacacorcho extra. Ok. Ahí está el pelapapa de tu abuela. Industria Argentina Gaumen. Okay. Estamos descubriendo en este momento, yo lo estoy sacando porque esto estaba todo aquí. Lo sacaron de allá adentro y lo arrumbaron aquí y se va a mojar y se va a oxidar todo. O sea que tenemos que sacar y guardar. Pero estoy descubriendo con ustedes al mismo tiempo. Este era de tu mamá. Estaba en Canadá. Un pisapapa. Okay. Estas sí. Estas eran originales de tu abuelo. Ahí están. Este era nuestro de Canadá. A ver, este parece para cerveza, ¿no? Es un abridor de botellas de Coca-Cola, parece. Dice Quilmes. Los vasos llenos de cemento. Estos vasos eran los vasos del hotel. Quick, Nestlé, para poner las bolsas de leche. Papel aluminio. Eso todo vino de Canadá. Este es de Canadá. Ese me acuerdo. ¿Te acordás? Sí. Mira. Estas eran de tu abuelo. ¿Qué más hay acá? Hay como una fuente ahí atrás. ¿A dónde? Acá. Mira. Este también me acuerdo. La famosa espumadera. Cuando éramos chicos. Cuando hacían el puchero, con esto le sacaban la espuma. Y acá está esta. Mira. De aquella época. Otra bandeja. Sí. Está también enlosada. Y esta tenía el juego de las tacitas. ¿Te acordás que yo en un video conté que tomábamos el café con leche en unas tazas que eran amarillas con el borde verde? Bueno, ahí está. Para que vean que Daniel se acuerda y no les miente. No es todo invención y historia y bla, bla, bla. Son cosas reales las que yo les digo cuando les hablo en un video. No estoy inventando absolutamente nada. Todo sucedió. Y acá está la prueba. Eran así las tazas, de este color y el bordecito verde. Ahí está. Esto debe haber venido de Canadá. Polisporin. Polisporin es como un hipogloss, una pomada cicatrizante que se usa mucho para cortaduras y esas cosas allá, ¿no? No hay gran cosa. Hola, Silvestre. ¿Qué haces por ahí? Te vamos a engordar, Silvestre, no te preocupes. Alcohol. Y bueno, todo eso lo tenemos que vaciar, guardar y luego mover el mueble. Así que acá tenemos trabajo para rato.